Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de vuelta a nuestro canal. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy porque vamos a hablar de un tema que sé que a muchos de ustedes les interesa muchísimo. Después de tanto tiempo especulando, de esperar, de ver las señales, creo que finalmente tenemos la revelación que todos esperábamos. Sí, amigos, el título lo dice todo. Ande Ercel extraña a Kerem Bürsin, la revelación que todos esperaban. Sé que la relación entre Hande y Kerem fue una de las parejas más queridas y seguidas en el mundo de la televisión turca y más allá. Su química en pantalla en Senkalkam fue simplemente innegable, y esa conexión traspasó la pantalla para convertirse en una historia de amor que capturó los corazones de millones. Desde que anunciaron su separación, ha habido un vacío, ¿verdad? Una pregunta en el aire, ¿qué pasó realmente? Y lo más importante, ¿todavía hay sentimientos? Pues hoy vamos a intentar desentrañar esto juntos, basándonos en las últimas pistas y en lo que creemos es la gran revelación. Antes de sumergirnos de lleno en el chisme y las especulaciones, quiero recordarles algo súper importante. Si aún no se han suscrito a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Denle clic a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Nos encanta traerles las últimas noticias y los análisis más profundos de sus celebridades favoritas, y su apoyo significa el mundo para nosotros. Así que vamos, no se queden fuera. Ahora sí, vamos a la carnita. La noticia que ha estado circulando y que ha desatado esta ola de especulaciones viene de fuentes cercanas, de comentarios sutiles, de publicaciones que parecen tener un doble sentido, y lo más importante, de la propia energía que percibimos de Hande. Durante mucho tiempo después de su ruptura, ambos, Hande y Kerem, mantuvieron un perfil bastante bajo respecto a su vida personal, y esto es completamente comprensible. Sin embargo, en los últimos meses hemos notado ciertos patrones, ciertos guiños, que nos hacen pensar que quizás el tiempo ha pasado, las heridas han sanado, y hay una nostalgia palpable. La principal evidencia, o al menos la que más ruido ha hecho, proviene de una reciente entrevista o un comentario, aún no del todo confirmado pero sí muy rumorado, donde Hande, al ser preguntada de manera casual sobre Kerem, habría tenido una reacción que muchos interpretan como melancólica y cariñosa. No se trata de palabras directas y explícitas diciendo extraño a Kerem, sino de esa forma sutil en que una persona habla de alguien del pasado cuando ese alguien todavía ocupa un lugar especial. Se dice que su voz cambió, que hubo un pequeño silencio reflexivo antes de responder, y que sus palabras fueron del tipo: Kerem es una persona increíble, siempre le desearé lo mejor. Tuvimos momentos maravillosos que siempre recordaré con cariño. Y ahí está la clave, ese siempre recordaré con cariño. Para muchos, esto va más allá de una simple cortesía profesional. Piensen en esto, cuando una relación termina y no hay resentimiento, pero tampoco un cariño especial, solemos decir cosas más genéricas como fue una buena experiencia o le deseo éxito. Pero cuando se mencionan momentos específicos y se guarda un cariño maravilloso que se recuerda siempre, esto sugiere que la conexión fue profunda y significativa, y que el recuerdo de ella no se ha desvanecido con el tiempo. Además de esta supuesta declaración, hemos estado observando las redes sociales. Y aquí es donde la cosa se pone interesante para los detectives de celebridades como nosotros. Si bien ambos mantienen una distancia profesional en sus publicaciones, hay pequeñas coincidencias, gestos, que a los ojos más agudos no pasan desapercibidos. Por ejemplo, en ocasiones, uno publica una foto o un estado de ánimo y poco tiempo después, el otro publica algo que parece responder a esa misma vibra. No estoy hablando de que se copien para nada, sino de esa sintonía que a veces se mantiene incluso después de que dos personas ya no están juntas. Muchos fans han señalado cómo en ciertas ocasiones, Hande ha dado me gusta a publicaciones de Kerem, o comentarios de fans que hablan positivamente de su relación pasada. Estos son pequeños detalles, sí, pero en el mundo de la fama, donde cada clic y cada comentario son analizados, estos gestos cobran una importancia enorme. Son como pequeñas señales de humo que indican que todavía hay un interés, una conexión que no se ha roto del todo. Y no olvidemos el fenómeno de Senkalkam. Esta serie no solo fue un éxito rotundo, sino que también fue el catalizador de una de las parejas más icónicas de los últimos tiempos. El cariño que los fans tienen por Eda y Serkan, y por Hande y Kerem como pareja, sigue siendo inmenso. Cada vez que se habla de la serie, se revive la magia. Y es probable que esta nostalgia compartida, tanto por
parte de los fans como de los propios actores, pueda avivar sentimientos o al menos un fuerte recuerdo de lo que vivieron juntos. La revelación de la que hablamos hoy no es un anuncio oficial de reconciliación, ojo. Sería ingenuo pensar que todo se resolvería de la noche a la mañana. Más bien, se trata de la confirmación a través de estas pistas sutiles pero significativas, de que Ander Zell, al menos en su interior, todavía siente algo por Kerem Bürsin. Un cariño que perdura, una admiración que no ha desaparecido, y quizás, solo quizás, una punzada de nostalgia por lo que fue. Es importante recordar que las celebridades, al igual que nosotros, son seres humanos con emociones complejas. Las relaciones, incluso las que parecen idílicas, pueden enfrentar desafíos que llevan a separaciones. Pero eso no significa que el amor o el cariño desaparezcan por completo. A veces solo necesitan tiempo y espacio para evolucionar. Y lo que estamos viendo con Hande y Kerem podría ser precisamente eso, una evolución de sus sentimientos, pasando de una relación romántica a un profundo y duradero afecto. La presión mediática sobre ellos ha sido inmensa desde el principio. Siempre se les ha analizado, juzgado, aplaudido y criticado. Y en ese contexto es muy posible que necesiten un tiempo para sanar y redefinir su relación lejos de los focos. Pero ahora, con estas supuestas palabras de Hande y los pequeños gestos en redes, se abre una puerta a la esperanza para aquellos que amaron su historia. Algunos argumentarán que es solo especulación, y sí, hasta que no haya una confirmación oficial, lo es. Pero la intuición colectiva de los fans, esa que a menudo capta las verdades no dichas, está gritando que algo está pasando. Y si Hande, siendo la persona que es, se permite hablar con tanto cariño y nostalgia de Kerem, es porque él dejó una marca indeleble en su vida. ¿Qué significa esto para el futuro? Es imposible decirlo con certeza. Quizás esta es simplemente la fase de apreciación mutua después de una ruptura. O quizás, y esto es lo que muchos esperan, estas señales son el preludio de algo más. La naturaleza humana es fascinante y el corazón tiene sus propias razones que la propia razón no entiende. Lo que sí podemos decir con seguridad es que la conexión entre Ander Zell y Kerem Bürsin fue especial. Fue una de esas conexiones que inspiraron a muchos, que nos hicieron creer en el amor de cuento de hadas, al menos por un tiempo. Y si Hande, a pesar de todo, todavía lleva esos recuerdos con tanto cariño y siente esa punzada de nostalgia, es un testimonio de la profundidad de lo que vivieron. Así que, para resumir, la gran revelación que todos estábamos esperando no es un anillo de compromiso o un anuncio de boda inminente, al menos no todavía. Es la confirmación a través de declaraciones sutiles pero muy significativas de Ander Zell y pequeños gestos en redes sociales, de que ella extraña a Kerem Bürsin. No de una manera obsesiva o desesperada, sino con un profundo cariño y una nostalgia por los maravillosos momentos que compartieron. Parece que el tiempo ha permitido que los sentimientos evolucionen, y que el recuerdo de su relación sigue siendo una parte valiosa de su vida. Espero de corazón que este análisis les haya resultado intrigante y esclarecedor. Hemos intentado desglosar las pistas y entender lo que podría estar sucediendo detrás de escena. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí y por haber dedicado su tiempo a ver este vídeo. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles este tipo de contenido. Ahora me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que Hande realmente extraña a Kerem? ¿Qué otras pistas han notado ustedes? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo? Déjenme todos sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares que también son fans de Hande y Kerem, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.